Descubierto, la increíble generosidad de una niña pobre que pagó el pasaje a un hombre millonario. Valeria, con su risa contagiosa y sus ojos que brillaban como estrellas, nunca imaginó que su vida cambiaría un caluroso día de verano en su barrio de México. Entre risas y olores a tortillas frescas, encontró a don Emilio, un anciano cuya mirada apagada ocultaba historias de gloria y desaliento. La niña, fascinada por sus relatos, se sentó a su lado, dejando a un lado sus propios problemas, como si el mundo se detuviera mientras escuchaba. Pero lo que comenzó como una simple amistad se tornó en una lucha interna que la desgastaba cada día. Don Emilio anhelaba regresar a su pueblo, deseando encontrar la paz que sus sueños le habían robado. Cuando Valeria, sin pensarlo, le ofreció sus ahorros, sintió que el peso de su generosidad podría cambiar el rumbo de su vida y la suya. Sin embargo, su noble gesto enfrentó el juicio de sus compañeros en la escuela, quienes no lograban comprender por qué una niña tan pequeña ayudaría a un hombre que había perdido todo. Las burlas eran como cuchillos. ¿Por qué gastarías tu dinero en él? No vale la pena, le decían. Las palabras resonaban en su mente, y Valeria comenzó a cuestionar sus propias decisiones. La presión social se volvía insoportable. Los interminables comentarios y risas burlonas se mezclaban con las enseñanzas de su madre sobre la generosidad y la importancia de compartir. Es lo que hacemos los que tenemos poco, se decía a sí misma, mientras su corazón luchaba por mantener la brújula moral en medio del caos. Dudar se convirtió en su sombra, y la incertidumbre alimentaba su angustia. ¿Era correcto ayudar a quien otros veían como un fracaso? Mientras tanto, don Emilio se daba cuenta de que Valeria había encendido una chispa en él. Su vida, que antes parecía derrumbarse, comenzaba a tomar forma. La risa de la niña era su ancla, pero la desesperanza aún lo ahogaba. Tenía que encontrar la valentía para reconstruirse, para salir del atolladero. Cada vez que Valeria le contaba sobre sus sueños, él sentía que la vida aún podía tener color. Pero, ¿cómo podía dejar atrás su dolor? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia de Valeria crecía. Con cada rayo de sol que iluminaba la plaza, también lo hacía su dilema interno. Las risas de sus amigos se convirtieron en ecos lejanos, y se sentía atrapada entre el deseo de ayudar a don Emilio y el miedo de ser rechazada por sus propios compañeros. Había tomado una decisión que, aunque pura, la alejaba de quienes eran importantes para ella. En cada mirada burlona, su corazón se rompía un poco más. El tiempo avanzaba y la fecha para el viaje se acercaba. La angustia en su pecho se tornó palpable. Valeria quería gritar, romper la barrera de desconfianza que la envolvía. Pero en su interior había una guerra entre lo que era correcto y lo que el mundo esperaba. ¿Podrá la niña encontrar en su generosidad el valor que se requiere para enfrentar tanto dolor? ¿Y podrá don Emilio, a pesar de su pasado, encontrar la fuerza para despedirse de su antiguo yo y volar hacia un nuevo amanecer? La respuesta a esas preguntas danzaba en el aire, mientras los días se deslizaban entre sus dedos, como la arena de una playa que solo existe para informes soñadores. Valeria despertó esa mañana con una mezcla de entusiasmo y temor. El día había llegado, el momento de ayudar a don Emilio. Sin embargo, a medida que se preparaba, la presión que había sentido los últimos días se cernía sobre ella como una nube oscura, haciendo que le costara respirar. Mirándose al espejo, se dijo a sí misma que debía ser valiente. Pero las dudas continuaban acechándola. El camino hacia la estación de autobuses era al mismo tiempo familiar y extraño. Cada paso le recordaba lo que estaba en juego. Sus amigos, que siempre la habían rodeado, parecían estar más distantes que nunca. Como si cada carcajada y murmullos burlones formaran una cordillera en la que ella estaba atrapada.
Sin embargo, el impulso de dar su apoyo a don Emilio se convirtió en una corriente inquebrantable. Tenía que hacerlo. Don Emilio aguardaba en la terminal, su rostro surcado por la inquietud, pero a su vez iluminado por la esperanza que Valeria había avivado en él. Al verla llegar, su semblante se suavizó. Valeria sintió como su pecho se abría. Esa conexión era real y vital. No podía rendirse a las dudas, no ahora. Se acercó con determinación. «Estoy lista», le dijo, con una voz que trataba de sonar firme aunque temblaba un poco. Don Emilio asintió, los ojos brillantes de gratitud. La niña sintió que, de alguna manera, su propia vida se entrelazaba con la de él. Ese viaje no solo significaba regresar a su pueblo, sino también liberar algo dentro de ella misma. Mientras el autobús avanzaba por las carreteras polvorientas, Valeria contemplaba las vistas que se deslizaban a través de la ventana. La transición entre el bullicio de su barrio y el paisaje cambiante le revelaba su propia transformación interna. Cada árbol que pasaban representaba un pedazo de la ilusión que estaba dejando atrás. Cada kilómetro desenterraba un poco de su angustia y ayudaba a refrendar su decisión. Sin embargo, los murmullos de sus compañeros no tardaron en volver a su mente, como sombras que nunca desaparecían del todo. ¿Qué pensaría de ella el mundo, una niña que gastó sus ahorros en un anciano? Con cada pregunta que surgía, una chispa de indecisión tentaba ahogar su resolución. Pero cada vez que miraba a don Emilio, el fuego de su generosidad recobraba fuerza, alentándola a retar el miedo que la acechaba. Al llegar a la ciudad donde don Emilio había vivido su infancia, una sensación de paz la invadió. La emoción que sintió al verlo salir del autobús fue indescriptible, como si una parte de ella también estuviera regresando a casa. Él empezó a recorrer las calles, reconociendo lugares que habían capturado su risa y sus sueños. Cada paso que daba desnudaba los recuerdos de un pasado lleno de promesas y esperanzas. Sin embargo, algo extraño pasó cuando se detuvieron ante una pequeña plaza, un lugar que don Emilio recordaba con añoranza. Valeria, sintiendo la intensidad del momento, se percató de un grupo de personas observando. Eran antiguos amigos de don Emilio, pero las miradas de sus rostros eran diferentes, curiosas, evaluadoras, llenas de juicios. Valeria sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que la decisión que había tomado no solo afectaba su vida, sino también la de don Emilio. Enfrentarían cuestionamientos. En ese instante, comprendió que la generosidad verdadera y desinteresada a menudo viene acompañada de conflictos y críticas que requiere un valor genuino para sobrellevar. ¿Tendrían la fortaleza para enfrentar el juicio de otros y reafirmar su elección? La pregunta resonaba en su mente, desatando una tormenta emocional. La vida de Valeria había comenzado a transformarse, y en ese momento crucial, las decisiones que tomarían desatarían consecuencias mucho más profundas de lo que había imaginado. ¿Aceptarían ambos este reto como una oportunidad de crecer, o dejarían que el miedo y la desaprobación los detuvieran justo cuando se disponían a dar un paso hacia un futuro incierto pero prometedor? La respuesta, ahora más que nunca, parecía tan frágil como el cristal. Valeria sintió como si la plaza se estrechara a su alrededor. Los murmullos de los antiguos amigos de don Emilio resonaban en su mente como un eco distante, alimentando su ansiedad. Se sintió vulnerable y expuesta, como si cada mirada intentara examinar su alma en busca de defectos. A medida que don Emilio comenzaba a intercambiar palabras con sus conocidos, la joven se sintió un poco como un espectador en su propia historia. Esa sensación la obligó a cuestionarse. ¿Qué fue lo que realmente la impulsó a actuar de esta manera? No era solo un acto de generosidad, había una chispa más profunda que la había llevado a tomar esa decisión. ¿Era el deseo de ser vista, de ser valorada por algo más que su imagen superficial? Estaba claro que tenía que explorar su propio ser. Mientras observaba la interacción de don Emilio, las risas y las palmaditas en la espalda, Valeria se dibujó un pequeño plano mental, debía hablar, debía expresar porque había decidido acompañarlo. Debía liberarse del peso del juicio ajeno. Aquel impulso de auxilio había despertado en ella un sentido de propósito que necesitaba compartir. Interrumpiendo el flujo de la conversación, se acercó al grupo. El aire era denso con expectativas y preguntas no formuladas, pero se mantuvo firme.
Quiero que entiendan por qué estoy aquí, comenzó, su voz temblando inicialmente pero pronto adquiriendo fuerza. Don Emilio no es solo un hombre mayor, es una parte de nuestra historia, de la nuestra, y hoy estoy aquí para recordarle que nunca es tarde para volver a donde pertenecemos. Sin embargo, no todo fue bien recibido. Algunas caras mostraban escepticismo, otras renuencia. Valeria notó los ojos de un joven en particular que la evaluaban, su expresión mezcla de curiosidad y desdén. Sentía que aquel juicio era un desafío que debía afrontar. La voz del joven surgió entre la multitud, cortante como un cuchillo. ¿Por qué gastar tus ahorros en un viejo? Podrías haber hecho algo mejor con ese dinero. Hubo un instante de silencio, los murmullos comenzaron a repuntar. Valeria sintió que la presión aumentaba en su pecho. El juicio lo estaba devorando todo, pero había algo más profundo que la quería guiar. En lugar de reprimir su voz, decidió sembrar una semilla de reflexión. Los verdaderos tesoros no están en lo material, sino en las conexiones que hacemos. Esta acción no es solo por Don Emilio, es un recordatorio de que podemos hacer una diferencia, sin importar nuestra edad o nuestros medios. Aquello resonó no solo entre los que la rodeaban, sino en su propio interior. Estaba sintiendo la fuerza de sus palabras. Comprendía que se estaba despojando de una parte de sus antiguas dudas y adoptando una nueva identidad. La Valeria que era limitada por las inseguridades estaba comenzando a transformarse en una Valeria decidida a ser escuchada. Don Emilio, al darse cuenta de lo que sucedía, se giró hacia ella, su expresión llena de admiración. A través de esa conexión, Valeria encontró una base de valentía que nunca había imaginado poseer. Ella sabía que lo que estaba viviendo podía abrir nuevas puertas hacia su futuro, pero también era consciente de que cada paso hacia adelante significaba enfrentar su propia sombra. Mientras los murmullos comenzaban a atenuarse, Valeria sintió una oleada de confianza. Por primera vez desde el inicio del viaje, su corazón se sintió ligero. Pero aún quedaba un reto por descubrir. ¿Las semillas de duda enunciadas por el joven podrían matizar su despertar? La posibilidad de ser juzgada afectaba su camino a seguir, y con cada segundo su resolución comenzaba a tambalearse. De repente, la atmósfera cambió. Un viejo amigo de Don Emilio emergió del grupo, dirigiéndose directamente hacia Valeria, con una mirada profunda y significativa. Tú no solo estás ayudando a Emilio, ¿verdad? Hay algo más grande en juego aquí. Valeria, sintiendo la profundidad de aquellas palabras, comprendió que su travesía estaba lejos de ser sencilla. La verdad de su viaje comenzaba a revelarse, desafiándola a un futuro que prometía ser aún más complicado. La conversación se tornaba más intensa, y al enfrentarse a lo desconocido, Valeria no podía ignorar la sensación de que su historia apenas comenzaba a desarrollarse. Mientras las palabras del viejo amigo de Don Emilio flotaban en el aire, Valeria sintió una mezcla de desafío y determinación. La mirada penetrante del hombre la obligó a zambullirse en las profundidades de sus propios pensamientos. ¿Qué era realmente lo que buscaba? Más allá de cualquier intento de rescatar la dignidad de Don Emilio, había un anhelo de reconocimiento que no podía ignorar. Pero reconocer este deseo era difícil y aún más agotador. ¿Qué hay detrás de tu gesto?, preguntó con voz suave, aunque firme. La pregunta resonó en su interior como un tambor. Valeria encaró a su interlocutor, sintiendo que cada palabra era una escalera que la llevaba a un subconsciente aún inexplorado. Se vio a sí misma lanzándose al vacío de su propia vulnerabilidad y aún así, una chispa de valentía creció en su interior. Simplemente estoy aquí porque creo que todas las vidas, sin importar cuán olvidadas o despreciadas, merecen ser recordadas, dijo, dejando que su voz se impregnara de sinceridad. Creía en ello, aunque el eco del juicio del joven seguía manifestándose en su mente. Sintió el temblor de esa verdad resonando por todo su ser. La expresión del anciano se suavizó y, por un momento, Valeria se sintió comprendida, aceptada. Sin embargo, sus inseguridades no la abandonaron por completo. ¿Era realmente suficiente su deseo de hacer el bien? ¿Qué pasaría si nunca pudiera establecer el impacto que anhelaba? A medida que la conversación se desarrollaba, la multitud convergía en un silencio expectante.
Valeria comprendía que en ese mismo instante se estaba gestando una transformación dentro de ella, una lucha entre la Valeria que había sido y la que deseaba ser. En la medida en que el tiempo avanzaba, notó cómo sus antiguas ansiedades iban menguando. La interacción con don Emilio y su amigo había logrado abrir un compás de introspección. Cada palabra que pronunciaba no solo se consolidaba en la realidad externa, sino que también alteraba la percepción que tenía de sí misma. Quizás esta es la oportunidad de empezar de nuevo, pensó, a medida que cada respuesta del anciano la empujaba a navegar en el océano del autodescubrimiento. Lo que haces por él no es solo por él, subyace un deseo de cambiar, de redimirte quizás, añadió el amigo de don Emilio. Aquella frase cortó como un rayo en medio de la oscuridad que a menudo la rodeaba. ¿Redención? Esa no era una palabra que Valeria esperara que alguien le lanzara a la cara. Pero algo en el audaz planteamiento le hizo abrir los ojos a un nuevo camino. Era la primera vez que alguien reconocía su lucha interna, y eso la llenó de energía. De pronto, la atmósfera a su alrededor se tornó más vibrante. Valeria se sintió conectada a algo más grande. Sin embargo, las sombras de su pasado comenzaban a inquietarla una vez más. Tenía que tomar una decisión. Reclamar su lugar en esa conversación o retroceder a su antigua identidad insegura. A medida que daba otro paso hacia adelante, se percató de que el joven, que había cuestionado su valía, la observaba con atención renovada. Era como si la mirada fría se hubiera transformado en un reto personal. Era el momento de enfrentarse a su propio miedo y, de alguna manera, también al de él. No soy la niña pobre que busca expiar sus pecados. Soy Valeria, una mujer que se atreve a conectar con el mundo, a pesar de la adversidad, se dijo a sí misma, mientras se preparaba para abordar la nueva dirección de su vida. Cuando el joven respondió con una expresión inesperada de intriga, Valeria sintió que realmente había comenzado a marcar su propio camino. Mientras tomaba aire, su mente se llenó de nuevas posibilidades. La conexión que estaba construyendo no solo significaba un cambio en su relación con don Emilio, sino una invitación a que otros también cuestionaran su propia historia. Valeria sabía que se estaba abriendo a un viaje lleno de caos y redención, y mientras sonreía, la incertidumbre se transformó en emoción. Con el sol comenzando a caer, el ambiente nuevo y desafiante también traía consigo promesas de confrontación. El futuro la esperaba, y aunque el camino estaba lleno de incógnitas, sentía una firme determinación por enfrentarse a lo que viniera. Se le enfocó en una única idea, este es solo el comienzo, pensó. Allí, un eco de conflictividad en lo profundo de su ser comenzó a emitirse, la claridad prometía nuevas revelaciones por descubrir. Mientras se preparaba para abordar el siguiente desafío, una sombra del pasado emergió, recordándole que el verdadero enfrentamiento apenas estaba por llegar. La siguiente pregunta se posó en su mente, ¿podría realmente ser la protagonista de su propia historia? La noche se agravó y Valeria salió a caminar por las calles empedradas, reflexionando sobre la oferta de don Emilio, una oportunidad para trabajar con él en su proyecto. Cada paso resonaba con la decisión de cambiar. Aunque había dudas en su interior, esta decisión se sentía como un paso hacia su propio empoderamiento. La figura de don Emilio se cernía sobre ella. Su historia de vida se entrelazaba con la suya de maneras inesperadas. Su deseo de rescatar historias, así como su búsqueda de redención, se volvieron un mismo hilo conductor. Si yo pudiera ayudarlo a recuperar su dignidad, ¿no podría también reclamar la mía?, pensó, mientras su corazón palpitaba al ritmo de las preguntas no formuladas. Esa noche, sentada frente a su mesa desordenada, se dedicó a investigar sobre la historia de don Emilio. Sus dedos corrían rápidamente sobre el teclado, buscando datos que lo vincularan con el pasado. Cada descubrimiento era un paso hacia la autoconfianza. Mientras leía sobre sus logros y fracasos, Valeria sintió que había tanto que aprender de él. Más allá de la simple curiosidad, su interés se transformó en un compromiso. Valeria recordaba lo que había sido antes, una sombra, incapaz de usar su propia voz. Pero ahora, con cada palabra escrita acerca de don Emilio, esos ecos de inseguridad se disipaban, dejándola más fuerte. Sin embargo, en su mente, una voz interna le recordaba sus limitaciones. ¿Qué sabes de historia? ¿Qué puedes aportar? Se cuestionaba constantemente.
el miedo latente nunca desaparecía por completo. Un nuevo reto se iba perfilando en su futuro: presentarse ante el grupo que había sido convocado para discutir el proyecto. Era un círculo de personas influyentes en el barrio. Su primera reacción fue la de querer escapar, regresar a la comodidad de su zona de confort, donde las voces de los demás no la juzgaban. Pero esta vez fue diferente. Cada lucha había sido una lección y Valeria estaba decidida a convertir la inseguridad en motivación. Esto no es simplemente sobre mí, se dijo, a medida que un nuevo sentido de propósito emergía. El esfuerzo que voy a hacer tiene la intención de dar voz a don Emilio y a tantos otros que fueron silenciados. Con cada frase voluntad, el miedo comenzaba a transformarse en una especie de ferocidad. El día del encuentro llegó. Valeria se vistió con un atuendo que reflejaba su determinación. Cuando entró al salón, su pulso se aceleró. Las miradas de los asistentes, algunos conocidos por su crítica, la intimidaron. Pero se mantuvo firme. En los primeros instantes, su voz temblaba y las palabras parecían escurrirse entre sus dedos. Sin embargo, a medida que sus pensamientos se conectaban con el propósito que la había guiado hasta allí, la confianza regresó. Valeria empezó a compartir lo que había aprendido sobre don Emilio, sobre la importancia de su historia y cómo todos merecen ser recordados. Mientras hablaba, notó que algunos rostros se iluminaban con interés genuino. Podía percibir un cambio en la atmósfera. La conexión que había sentido resonaba también entre el público, creando un vínculo que la hacía sentirse fuerte. El desafío ahora no era solo suyo, parecía que un nuevo sentimiento colectivo comenzaba a florecer allí mismo. Al final de su intervención, las primeras preguntas empezaron a surgir. Valeria las abordó con seguridad, como si cada respuesta fuera un paso firme hacia su propio viaje. Al terminar, mientras algunos aplausos retumbaban, se sintió en paz. Aquella interacción era un nuevo comienzo. Aquel día, el avance hacia su nueva identidad se había materializado de una forma que jamás había imaginado. Sin embargo, el verdadero reto aún estaba por descubrirse. Al salir del salón, un hombre de edad similar al joven que había dudado de su valía, la llamó con acentuada curiosidad. ¿Y tú quién te crees para hablar en nombre de otros? Esa provocación la detuvo en seco. La mirada en sus ojos era un recordatorio crudo de que el camino hacia su futuro estaba todavía salpicado de confrontaciones. Valeria sintió el alza de esa inquietante competencia, y en su pecho una chispa se avivó una vez más. Todavía no había terminado de concebir su verdadero potencial. ¿Cómo podría reafirmar su voz ante más críticas? Mientras la noche se cerraba sobre la ciudad, se dio cuenta de que las sombras de su pasado no iban a desaparecer sin lucha. El impacto de esa confrontación era solo el principio de lo que vendría. Estaba en la frontera de un nuevo desafío y con la adrenalina fluyendo, se preparaba para la batalla que representaría su verdadera reivindicación. Valeria no podía ignorar la mirada cuestionadora del hombre que le había lanzado la provocación. Se sintió tambalear, atrapada entre el deseo de justificar su presencia allí y la necesidad de fortalecer su nueva voz. Su mente comenzó a divagar en un torrente de pensamientos. ¿Podía realmente hablar por otros? ¿Era una usurpadora de historias que no le pertenecían? La adrenalina aumentó, mezclándose con la incertidumbre, y antes de darse cuenta, estaba respondiendo. «Quién soy no importa tanto como a quién represento», dijo, intentando que su voz sonara firme. La respuesta parecía surgir de un lugar interno desconocido, una parte de ella que había estado esperando conquistar el miedo. El hombre arqueó una ceja, sin dar su brazo a torcer. «¿Y tú qué has vivido para contar lo que no te pertenece?», replicó, prueba contundente a su credibilidad. La provocación del joven la había dejado tambaleándose entre su antiguo yo y el nuevo camino que empezaba a construir. Las palabras resonaban dentro de ella, como ecos en una cueva vacía. Valeria se marchó, sintiendo el retumbar en su pecho. Tenía que reevaluar su lugar y su historia. Se preguntó una vez más, ¿puedo realmente ser la voz de quienes han sido silenciados? Las horas pasaron mientras reflexionaba sobre esa confrontación, antes de llegar a una nueva conclusión. Si iba a hablar, debía hacerlo con el peso de su propia verdad. La semana siguiente, Valeria se adentró más en la historia de don Emilio.
pero esta vez no solo desde un punto de vista objetivo. Necesitaba conectar su propia experiencia y vulnerabilidad en su narrativa. Visitaría a don Emilio nuevamente, estaba decidida a escucharle, a absorber no solo lo que había vivido, sino cómo se había sentido siendo parte de su historia. Las lecciones que obtendría debían ir más allá del estudio, debían tocar su esencia. El día de la visita, se aventuró a su hogar con la mente en ebullición. Mientras en el trayecto se concentraba, se dio cuenta de que su historia, aunque personal y dolorosa, también contenía la semilla de la conexión. Cada tropiezo, cada pérdida, la había llevado a este momento. Al llegar, se encontró con el hombre anciano que había visto por primera vez, un hombre con un brillo en los ojos que ya había comenzado a ver la mirada de su historia reflejada en él. «Estoy aquí para escuchar», le dijo, sentándose frente a él. Don Emilio la observó, la sorpresa flaseando en su rostro. Quizás había visto algo en ella que él también reconocía, la lucha, la búsqueda de un lugar en un mundo donde las voces son frecuentemente ahogadas por el tiempo y la indiferencia. Con cada palabra que él compartía, Valeria se sintió más fuerte y su inseguridad comenzó a desvanecerse. Aprendió sobre los sueños de un hombre que había enfrentado adversidades similares y que, aunque había caído, se había levantado con dignidad. Esa dignidad comenzó a calar en ella y mientras tomaba notas, se dio cuenta de que su propia historia no era un obstáculo, sino un puente. Al finalizar la conversación, dejó a don Emilio con un renovado sentido de identidad, y a ella le fue claro que había comenzado a curar algo dentro de sí. En un breve instante, un destello de luz le reveló un nuevo propósito, no solo dar voz a otros, sino también entender su propia experiencia como parte de un todo más amplio. Con el aprecio hacia sus raíces fortalecido, un nuevo desafío se perfilaba ante ella. Como enfrentar al hombre que había puesto en tela de juicio su capacidad de hablar por otros. ¿Iba a permitir que su incertidumbre la dominara, o esta vez sería capaz de tomar una postura firme? La respuesta, pensó, podría requerir más que palabras. Quizás era el momento de actuar y reafirmar su credibilidad no solo a través del discurso, sino con sus propias acciones. Al salir de la casa de don Emilio, Valeria sintió una ola de determinación que le acariciaba el rostro. Estaba lista para demostrar que su historia, aunque fuera una lucha, podía ser el cimiento sobre el cual construirla. Defensa de otras voces. ¿Sería su camino hacia la reivindicación personal un triunfo, o la batalla más grande estaba apenas por comenzar? Valeria pasó los días siguientes en un estado de tensión creativa, centrándose en la narrativa de don Emilio mientras su mente insistía en explorar sus propios miedos. Cada tarde, se sentaba frente a su computadora, una taza de café humeante a su lado, y sus dedos danzaban sobre las teclas, pero la realidad siempre parecía escapar de su entendimiento. Aunque escribía con fervor, las dudas seguían acechando. ¿Qué podía ofrecer de valor real? Su historia seguía siendo una sombra lejana, sin la fuerza que creía necesaria. No obstante, en cada encuentro con don Emilio, su viaje se tornaba más revelador. La relación que estaban formando era un testimonio de crecimiento para ambos, donde cada palabra intercambiada se convertía en un ladrillo en el muro del cual Valeria estaba comenzando a construir su identidad profesional. Aprendió que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un acto de valentía que podía potenciar aún más la voz que pretendía representar. Un día, mientras caminaba por un mercado local para buscar algunos productos frescos, se topó con un grupo de niños que jugaban a lanzar piedras al agua. Sonrisas en sus rostros y risas a su alrededor la impactaron, una chispa de nostalgia se encendió en su pecho. Era en esos momentos simplistas donde a menudo encontraban consuelo, pero también reflejaron la fragilidad de la vida que había, la lucha constante por salir adelante. Pensó en su propia infancia, en lo que había perdido, y en la conexión que aún sentía por aquellos que no tenían voz. Se dio cuenta de que había una historia entre los niños, un eco que resonaba en el fondo de su propia experiencia. El deseo de captar esa esencia la abrazó. Entonces, una idea de acción comenzó a tomar forma. Se dispuso a organizar una mini entrevista en el mercado para dar espacio a los niños a contar sus historias, a hablar de lo que los hacía soñar, a elevar sus voces, incluso si solo fuera un grupo pequeño. El día siguiente, con la cámara de su teléfono y su libretita de notas, se adentró en el bullicio del mercado.
Notó la variedad de opiniones, emociones y anhelos. Los niños, al ser preguntados, soltaron un torrente de risas y palabras, compartiendo ambiciones y sueños tan grandes como los juguetes que mantenían entre sus manos. Valeria no solo escuchaba, sino que sentía cada respuesta como una extensión de su propia lucha. Sus emociones pulsaban con genuina conexión. Después de cada encuentro, regresaba a casa sintiéndose menos ansiosa, como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar en un orden significativo. Sus notas se convirtieron en una colección de relatos que aumentaban en profundidad y autenticidad. Un día, al revisar lo que había aprendido, sintió que ya no únicamente estaba contando historias ajenas, sino descubriendo su propia esencia a través de ellas. Sin embargo, el momento decisivo pronto se acercaba. La semana siguiente, el hombre que había cuestionado su valía se cruzaría en su camino nuevamente. Para ella, esa sería la ocasión de demostrar no solo su capacidad de hablar por otros, sino también de reafirmar su derecho a ser escuchada. Valeria sabía que la verdad que había trabajado tan duro por construir debía manifestarse en el momento más crítico de su carrera. Al llegar a la próxima reunión, enfrentaría a su antagonista, empoderada por las voces de niños y ancianos que había acogido en su corazón. Un nuevo reto repercutía. Mantendría la firmeza de su propósito y utilizaría aquello que había aprendido para defender su lugar en el mundo. El eco de su determinación resonó mientras se preparaba dentro de sí misma. Tenía que mostrar que las historias podían ser una vía no solo para conectar, sino para guiar, para cambiar percepciones y desafiar voces opositoras. Cuando ese momento se presente, se preguntó, ¿sería capaz de hablar desde la verdad de su ser? ¿O la inseguridad hablaría más fuerte? Era el inicio de una batalla que iba más allá de sus palabras, la lucha por su identidad estaba a punto de dar su mayor paso. Valeria sabía que la próxima reunión con el comité era un umbral que no podía cruzar sin estar preparada. La frustración de sus inseguridades se entrelazaba con el compromiso de compartir las historias reales que había recolectado. Las risas de los niños todavía resonaban en su mente, esas voces puras que, aunque efímeras, le habían enseñado que la autenticidad era su lanza más poderosa. Esa mañana, se sentó en su escritorio revisando sus notas. Era un acto de estandarización, un esfuerzo por organizar el caos de emociones que había experimentado. Quería extraer lo esencial de sus encuentros, los sueños, las esperanzas, las felices ambiciones de esos niños sin estragos del mundo, pero con una sabiduría innata. A través de ellos, descubría fragmentos de sí misma que había olvidado, pero que ahora se sentían más urgentes que nunca. La idea de presentárselos al comité como un relato de lo que es ser visto atravesaba su mente, mientras cada palabra se convertía en un ladrillo en su propio castillo. Sin embargo, el temor persistía. La voz de su antagonista era una sombra en la sala de su imaginación. ¿Qué tienes que ofrecer, Valeria?, susurraba aquel eco sin piedad. Cada vez que se preguntaba eso, la inseguridad amenazaba con desmoronar todo el edificio que estaba construyendo. Se sentía como si esas preguntas fueran un agujero negro, absorbiendo su confianza. Mientras se percataba de esto, la decisión llegó fuertemente. No podía seguir permitiendo que el miedo definiera su camino. Decidida, comenzó a poner en práctica una estrategia. No solo hablaría de los niños. Hablaría desde el lugar en el que se encontraban y desde el lugar en el que ella misma estaba, tejiendo su conexión con cada historia. Tal vez eso era lo que ella podía ofrecer, su voz, un puente entre las inquietudes que sentía y las que había encontrado durante sus mini entrevistas. Las horas previas a la reunión evaporaron rápidamente. Se vestía, mirándose al espejo con una determinación nueva. Los ojos que solían reflejar dudas ahora centelleaban con la luz de una resolución renovada. Cada pequeño gesto, cada detalle del atuendo era un recordatorio de su compromiso. Había organizado su presentación en una narrativa sencilla, pero poderosa. No era solo un relato, era una llamada a la empatía, una invitación a entender la vida desde la mirada de esos niños. Al llegar al espacio donde se celebraría la reunión, sintió como la adrenalina comenzaba a moverse por su cuerpo. El ambiente, cargado de expectativas, la nutría, pero también la aterrorizaba. En el fondo de su mente, el diálogo interno empezó: este es el momento. Hazlo por ellos. Hazlo por ti.
Las palabras parecían formarse en su interior, cada una llevándola a un plano diferente, donde la inseguridad se tornaba en impulso. Cuando fue su turno, la sala se llenó de miradas inquisitivas. Valeria alzó la voz, cerró los ojos por un breve instante y sintió cómo los recuerdos de cada niño fluían a través de ella. El primer relato que compartió fue el que más la conmovía, la sencillez de una niña que soñaba con ser astronauta, la pureza de ese deseo atrapado entre la realidad y la imaginación. A medida que narraba, un peso se levantó. La elocuencia no solo provenía de lo que decía, sino de lo que verdaderamente representaba. Valeria hablaba no solo de los niños, sino de su propia lucha, de su derecho a ser escuchada. Las palabras le fluyeron naturalmente. Era como tocar las teclas de un piano que llevaba años sin sonar, y al hacerlo, su esencia comenzó a resonar. Sin embargo, al mirarlos a todos, sintió una nueva incógnita surgiendo en su interior. ¿Podría mantener esa autenticidad si el antagonista no respondía? ¿Y si su voz no resonaba ni con sus propios relatos? La reunión estaba lejos de terminar, y aún quedaba la confrontación final por delante. El momento decisivo se aproximaba y ella sabía que el eco de su propia verdad necesitaba más que un verso. Llamado adecuación, requería un argumento robusto, uno que la consolidara como autora de su propia historia. Pero, con esa revelación llegó otra, debía confrontar no solo al comité, sino al feedback de una voz que se alzaría en su contra, exigiendo una respuesta de quien había decidido ser. La incertidumbre ahora era una llamada a la acción. La hora de la verdad estaba al caer y Valeria, por fin, se disponía a descubrir no solo el valioso contenido de su presentación, sino también la fortaleza que había cultivado dentro de ella misma. La sala había caído en un silencio expectante, los rostros del comité atentos y algo escépticos. Valeria tomó aire, sintiendo cómo la presión de la situación comenzaba a transformarse en combustible para su propósito. Descubierto, la increíble generosidad de una niña pobre que pagó el pasaje a un hombre millonario. Era el título que había elegido para su relato final, una historia que contenía un giro inesperado, una reflexión profunda sobre la esencia humana que anhelaba compartir. Mientras comenzaba su presentación, Valeria recordó a la niña de la que hablaba, su sonrisa radiante a pesar de las circunstancias adversas. Había encontrado un sentido de pertenencia en cada encuentro, un eco de su propia vida llena de insatisfacciones. Esa niña había tomado una decisión que podría cambiar el rumbo de su historia, una lección de generosidad y valentía. Las palabras fluyeron con facilidad, su voz ahora estaba impregnada de poder. Ella no tenía mucho, pero poseía un corazón más grande que cualquier riqueza material, comenzó Valeria, sintiendo que la historia no solo pertenecía a la niña, sino que también representaba su propio viaje hacia la autocompasión y superación. Decidió utilizar lo poco que tenía para ayudar a otro, un acto que podría parecer un sacrificio, pero que, en su inocencia, se convirtió en el mayor acto de amor que uno pueda concebir. Sin embargo, mientras avanzaba, una sombra inquietante se deslizó en su mente. Las palabras de su antagonista reverberaban aún con fuerza, ¿y si esto no resuena? ¿Y si nadie ve la conexión? Esa misma voz se reactivó, cuestionando la validez de su enfoque. A medida que las historias de los niños brotaban de su interior, empezaba a ceder a la tentación de compararse, de dudar. Consciente de la trampa que su mente estaba tendiendo, se detuvo un breve momento, centrándose en su respiración, y recordó el porqué de su misión. No solo se trataba de impresionar al comité, sino de darse a sí misma la validación que anhelaba. Esa idea robusteció su confianza, y en lugar de retroceder, se adentró más en el relato. Al finalizar la historia, sintió que no solo había compartido una narrativa, sino que había creado un puente emocional entre su experiencia y la sala. Para su sorpresa, varios miembros del comité comenzaron a intercambiar miradas de asombro y reflexión. Tal vez su autenticidad había penetrado las capas de duda. Se había convertido en una narradora, no solo de historias ajenas, sino de su propia redención. Sin embargo, el eco de su propia voz interior decidió no ceder. En ese instante, la incertidumbre se volvió más aguda. ¿Acaso realmente había logrado conectar? ¿Seguía existiendo esa voz interna que la acusaba de ser una impostora? La confrontación final no era solo en el auditorio, era en su mente.
Entonces, un miembro del comité alzó la mano, interrumpiendo su remolino de pensamientos. Valeria, esta niña representa algo más que una historia conmovedora. Nos invita a replantear nuestro papel en el mundo. Pero, ¿estás lista para defender esta narrativa frente a críticas? Las palabras resonaron como una campana. La pregunta no solo cuestionaba su capacidad para autodefender su trabajo, sino que también le exigía introspección. ¿Podía soportar el peso de las expectativas ajenas sin desmoronarse? De inmediato, comprendió que su viaje no culminaba en esa sala. La verdadera batalla sería defender su verdad con valentía, incluso cuando las sombras de la duda volvieran a asomarse. La tensión creció y su corazón palpitó con una nueva resolución. Iría más allá de las historias. Aceptaría las críticas, sabiendo que cada una de ellas podría llevarla a un nuevo nivel de autoconocimiento y madurez. Valeria no solo necesitaba estar lista para el comité. Necesitaba estar lista para sí misma, para abrazar cada fragmento de su verdad, así como lo había hecho con las historias de aquellos niños. La incertidumbre había despertado una chispa de desafío. Mientras se preparaba para responder, una revelación se instauró en su mente, había llegado el momento de despojarse de la inseguridad. Su viaje hacia la autenticidad apenas comenzaba y estaba lista para llevarlo a cabo. Pero la inquietante pregunta aún permanecía en el aire. ¿Podría realmente sostenerse frente a la posibilidad de fallar, de desintegrarse en vez de crecer? La respuesta ansiosa se acercaba rápidamente y con ella, una verdad inesperada acerca de su compromiso consigo misma. La sala aguardaba una respuesta, pero eran sus propios miedos los que exigían ser abordados. Valeria se tomó un instante para respirar profundamente, sintiendo cómo la incertidumbre emergía dentro de ella, como sombras que amenazaban con cubrir su determinación. Sin embargo, había aprendido una lección crucial en su transformación personal. La vulnerabilidad no era un signo de debilidad, era una forma de conexión genuina. Con esa idea en mente, decidió que no podía retroceder. De repente, todo lo que había hecho, cada historia que había escuchado, cada niño que había entrevistado, se reunía en un solo momento de verdad. El silencio en la sala hizo presión, y todos los ojos estaban fijos en ella. Valeria, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se enfocó en su voz, clara y tonificada. «Sí, estoy lista», respondió al miembro del comité, su tono firme. «Estoy lista para defender no solo mis palabras, sino también la historia de cada persona cuyo relato he compartido. No solo hablo de mí, hablo de ellos, de sus luchas, de sus esperanzas y de cómo cada uno de nosotros puede ser parte de cambio». Lo que acababa de pronunciar era más que una simple respuesta. Era un compromiso con su misión de dar voz a aquellos que típicamente se mantenían en las sombras. En los ojos del joven que alguna vez la había cuestionado, vio una chispa de sorpresa y, tal vez, respeto. Ella había elegido estar ahí, y eso significaba desafiar la percepción de los demás sobre lo que podía o no podía hacer. Las palabras comenzaron a fluir, llevándola a un estado de claridad casi trascendental. Valeria habló sobre la importancia de cada historia, sobre cómo cada risa y cada lágrima se entrelazaban en el tejido de una comunidad más amplia. Narró no solo las historias de don Emilio y de los niños en el mercado, sino también las suyas propias, la de una niña que había aprendido a levantarse de los tropiezos, que había encontrado en la generosidad una forma de redención para sí misma, y que ahora estaba lista para ser escuchada. Con cada intervención, su confianza crecía. La Valeria que antes se había sentido pequeña y sin voz se estaba despojando de todas sus inseguridades. Cuando finalizó su presentación, el salón estalló en un aplauso espontáneo, resonando como una aceptación que se sentía como un abrazo cálido en medio de su vulnerabilidad. «Gracias a todos», dijo, con los ojos brillantes de emoción. «Esta es solo una parte de mi viaje y el viaje continúa. Estoy aquí no solo para contar historias, sino para invitarles a ser parte de ellas. Porque todos tenemos una historia que contar y todos tenemos el poder de, con nuestras acciones, transformar el mundo que nos rodea». La calidad de su autenticidad había conquistado la sala. La validación externa no solo se sintió como un triunfo, sino como una celebración de su viaje hacia convertirse en la mujer que siempre había anhelado ser. Cada miembro del comité tuvo un gesto de aprobación, al fin y al cabo,
habían sido tocados por su verdad. El joven escéptico, que antes había cuestionado su capacidad, se acercó con una propuesta inesperada. Me gustaría escucharte más. Hay algo especial en lo que haces. Quiero saber de qué forma te puedo apoyar. La mirada de Valeria se iluminó. Este reconocimiento no solo era importante, era testimonio de su transformación. Era la prueba tangible de que su viaje había tenido significado y que su crecimiento personal iba más allá de ella. Era un cambio que inspiraba a otros y los invitaba a contribuir a criar historias que resuene con generosidad. Al salir del auditorio, tomó una bocanada de aire fresco, sintiendo cómo cada paso la acercaba a una nueva realidad. Había conquistado sus temores y reivindicado su lugar no solo como observadora, sino como protagonista de su propia historia. Este no era el final, sino simplemente el principio de la transformación que había empezado en su interior. El impacto de las decisiones que había tomado en su jornada se sentía como un eco constante, y la confianza que había cultivado se afianzó en su corazón. Sabía que, aunque el camino hacia el futuro estaría lleno de desafíos, estaría equipada con la habilidad de enfrentarlos. Había aprendido que su verdadero poder radicaba en ser genuina, en ser fiel a su propia historia, y en encontrar valor en cada experiencia vivida. Valeria, con la mirada firme y una sonrisa llena de obstáculos superados, giró para enfrentar la mañana brillante que la esperaba. Era libre, era fuerte, y finalmente, era ella misma. Ahora, su mensaje para ustedes es urgente. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y llevar estas narrativas a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final poderoso. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión porque este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir e inspirar a otros a creer en su propio viaje de superación personal.